Hola, soy Andrés y soy psicólogo. Vamos a hablar de las etapas de duelo. Vamos a hablar de la pérdida por fallecimiento, que es uno de los temas más complicados, a mi parecer, de abordar, porque son situaciones que ameritan de tiempo. El proceso terapéutico va a generar a la persona herramientas. No es una obligación que tenga proceso terapéutico, porque hay muchas personas que procesan duelos sin la ayuda de un profesional y no hay por qué obligatoriamente tenerla en estas situaciones, pero uno recomienda que en la medida de lo posible sí, porque se van a dar herramientas en el proceso que van a ser funcionales para la persona. ¿Qué es un duelo? Un duelo es una pérdida emocional significativa. El duelo no solamente es fallecimiento o muerte, sino que el duelo también pueden ser situaciones como una ruptura de pareja, como lo puede ser un despido laboral, como lo puede ser una enfermedad crónica o incapacitante, una enfermedad terminal. eh, Son situaciones de duelo. Incluso obviamente la pérdida de un miembro inferior o superior del cuerpo también son duelos. Pero tal vez de los duelos más complicados que tenemos que experimentar como seres humanos es el duelo por pérdida, por fallecimiento. Hay unas etapas del duelo que nos plantea una psiquiatra que es Elizabeth Kubler-Ross, y básicamente ella nos destaca 5 fases para el procesamiento o el manejo de una situación de duelo, en el que vamos a abordar en esta primera parte 2 etapas, generalmente las 2 iniciales. ¿Cuáles son? Primero suele dar la etapa de negación, se suele presentar la etapa de negación. La etapa de negación es una etapa de sorpresa y de miedo, pero sobre todo de una sorpresa muy profunda. La noticia de un fallecimiento es un baldado de agua fría. Nadie está preparado para afrontar de impacto una noticia emocional de este tipo. Puede que en algunos casos los médicos le puedan decir a la familia, a su familiar le queda tanto tiempo de vida. Créanme que a pesar de eso uno nunca va a estar preparado para esa noticia, mucho menos cuando es algo espontáneo, cuando es algo que se dio de la noche a la mañana. Entonces, la negación implica en que la persona no cree que la situación acontecida es real, y la persona puede empezar a negar la situación diciendo cosas como esto no es cierto, esto no pasó, esto es un chiste, esto tiene que ser una mentira, esto es una pesadilla, ¿cómo va a ser cierto si yo la vi esta mañana, si yo hablé con ella anoche o hablé con él anoche? Eso es una negación. La negación también se puede ver mediante acciones. Ejemplo, hoy es martes, hoy voy a llamar a mi mamita. Coge la persona el teléfono, alcanza a marcar y es cuando se da cuenta de que la persona ya no está. Eso también son ejemplos de negación. La negación tiende a generalmente a estar presente por un par de semanas o los primeros meses posterior a la pérdida. Puede estar en algunos casos muy puntuales años, pero eso ya es una situación tremendamente patológica. Etapa número 2 tiende a ser la etapa de ira. La ira es una cólera, es un mal genio muy exacerbado, ¿sí? Muy subido de nivel. Y la ira se puede generar contra, lo llamo yo de esta manera, 4 entes. Uno, si la persona es creyente, muchas veces la ira es hacia su deidad, generalmente Dios. ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué a nosotros? ¿Por qué de esa manera? ¿Por qué así? ¿Por qué él? ¿Por qué ella? ¿Por qué tan joven? Hay personas que llegan a romper su relación espiritual o religiosa con su deidad, porque hay casos muy puntuales en donde se rompe la relación. Porque las personas podemos llegar a considerar que es una especie de castigo y que si yo he sido tan buen católico, tan buen cristiano, ¿por qué me está pasando esto a mí o por qué nos está pasando esto? Por lo tanto, la persona lo asume como o lo asocia como un castigo y muchas veces puede generar rupturas en la relación espiritual para las personas obviamente que son creyentes. Dos, ¿qué es lo que más me estanca duelos en el tiempo? La ira hacia uno mismo. Hubiera hecho, hubiera dicho, no hubiera hecho, hubiera pasado más tiempo, hubiera compartido más, no hubiera tratado así a la persona. Lo que más estanca los duelos es la ira hacia uno mismo, ¿sí? Las ideas de culpa, las ideas de frustración y las ideas de arrepentimiento. La ira se suele marcar mucho en uno mismo y eso es lo que más me estanca duelos. Tres, la ira puede ser contra el mismo fallecido. Porque me dejaste, tú me prometiste que me ibas a cuidar, tú prometiste, abuelito, que ibas a estar en mi grado, tú prometiste, mamita, que siempre ibas a estar conmigo. O yo le dije a mi hijo que no se montara en una camioneta, yo le dije que no se juntara con esos borrachos, si me hubiera hecho caso estaría acá. Ahí hay mucho dolor, ahí hay mucho sufrimiento, ahí hay mucha tristeza, pero en estos ejemplos también hay ira hacia la persona que falleció.
Y cuatro, muchas veces se puede dar que la ira es hacia terceros. Es decir, por ejemplo, hoy en día veo mucho el tema hacia las mismas familias. Es decir, por ejemplo, el abuelito, la abuelita falleció y la persona me puede decir por qué los demás familiares nunca estuvieron. Cuando estuvo enfermita nunca apareció nadie, nunca preguntó nadie, pero ahora sí que falleció, ahí sí llega todo el mundo a preguntar sobre herencias, ahí sí llegan a saber qué pasó, ahí sí llegan a estar pendientes. Entonces, en ese tipo de situaciones se da ira hacia los familiares o hacia personas relacionadas o conocidas con la persona que ya no está. Esas son las dos, generalmente las dos primeras etapas del duelo. Próxima entrega, segunda etapa de las etapas del proceso de pérdida.